¿Cuánto paga King of the Table o este versus oeste? Ese ha sido el dilema que a muchos fanáticos del deporte nos hemos preguntado. Aunque a muchos nos importa solamente verlos competir y fuera en un mundo maravilloso que todos los atletas ganaran justo lo que merecen. Pero igualmente causa intriga. Yo hice un video con respecto a esto, pero vamos a hablar en otro video con respecto a una recopilación de información que hallé en foros, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de ello, así que comencemos. Saludos amantes de la lucha de brazos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Gracias por el apoyo a los videos. Poquito, pero ahí se va. Y en este caso vamos a hablar un poco de los posibles pagos que reciben estos atletas con respecto a la tarea que hacen. Es más pasión, según indican, más pasión que lo que puedan ganar. Pero vamos a analizar. King of the Table, en su momento financiado por Core Sport, se ha convertido en el evento con más presupuesto por combate individual. Según filtraciones y testimonios de atletas, los pagos en King of the Table varían entre $10,000 a $50,000 por combate, dependiendo del nombre de atleta, la expectativa del combate y el contrato. Obviamente la expectativa del combate es cómo se vende a través de pay-per-view, cuál es el interés como tal. Ejemplo, un Levan versus The Boom al principio, obviamente. Si tiene una tercera parte, yo no sé si vendería tanto, a menos que Devon Larratt mostrara una mutación impresionante. El resto no creo que venda tanto y es mi opinión personal. Por ejemplo, Devon Larratt habría ganado más de $30,000 en su combate contra Levan Sanguinasvili en 2022, aunque muchos indican por foros que Devon Larratt llegó a ganar $100,000 por este combate y no lo dudaría. También indican los fanáticos del deporte sus opiniones. En este caso, Brian Chow y Eddie Hall, ambos, por tener una lista de fans supermasiva, recibirían cifras similares por su aparición en diciembre cuando participaron los dos. Y es posible. Es algo también chistoso y con dilema porque ellos no son pulseadores, son superestrellas en lo que es el Strowman, pero no son pulseadores. Entonces ellos, por tener esa cualidad de superestrella, ganarían más que cualquier atleta promedio en la lucha de brazos, más que cualquiera, excepto que obviamente Devon Larratt, Levan Sanguinasvili, en su momento Josh Berset posiblemente, y Denis Simpleco sin comentario. ¿Y sería justo o no? Es lo que hay, porque esto también es marketing. Y en su momento sabemos que incluso se filtró que el kazajo Alisal Muratov habría pedido $50,000 por un solo combate o $25,000, lo cual generó controversia en redes, aunque $25,000 para mí lo merece, aunque hay que seguir demostrando según la categoría en que esté. Y también es bastante polémico porque vamos a analizar los fanáticos, la mayoría de los fanáticos de las drogas, ¿qué prefieren? ¿Un sujeto de 100 kilos o menos o un mutante por encima de los 120 kilos? Siempre van a preferir los mutantes por encima de 120 kilos, y normalmente donde es más famoso Alisal Muratov es en los 105 kilos. En el superpesado, hasta donde tengo uso de razón, yo siempre reviso la información, siempre se me olvida. Hasta donde yo sé, en superpesado he estado si acaso una o dos veces. Solamente recuerdo contra Hermes Gasparini. Coloco en la casilla de comentarios. Con respecto a este versus oeste, tiene una estructura más deportiva y una cartelera más amplia, pero su presupuesto es limitado. Según Engine Terzi, los pagos oscilan entre 500 y 5,000 por combate, con bonos especiales para supermatches estelares. Engine ha explicado que el dinero viene de sponsor, Patreon, no sé qué carajo sea, merch y donaciones de fan. Algunos atletas como Marcio Barbosa o Irakli Yorikashvili han revelado públicamente que no se compite por dinero, sino por orgullo y reputación. ¿De verdad creen que ustedes competirían si es su ejemplo Alisal Muratov? Él dice que sea lo que sea que cobrara, lo que él gastaba mensualmente solamente en su nutrición, menos que solamente en nutrición y no drogas, $5,000 solamente en eso. Entonces vamos a hablar que tú vas a un combate y vas a combatir por $3,000 sin comentarios.
si te dedicas 100% al deporte y no te dedicas a otra cosa. Por ejemplo, Vitaly Lalet tiene su momento que era camionero y no podía estar 100% de deporte por lo que poco que paga. Obviamente esto ha generado críticas, ya que muchos atletas de élite siguen participando con pagos relativamente bajos, y eso sucederá hasta que nos siga avanzando el deporte, hasta que siga más fanáticos, hasta que explote esto que muchas personas le encanta. Con respecto a todas secciones de, vamos a decirlo, grupos de empresas, grupos de eventos, COD versus este, ¿quién paga más? En términos de dinero por combate, King of the Table gana sin discusión, pero en cantidad de combate y exposición deportiva, este versus oeste lidera. COD tiene solamente 5 o 6 combates, quizás lo ha aumentado más, mientras este versus oeste puede tener 15 o más, normalmente son 12, yo siempre lo cuento por 12, con atletas de todas las categorías y géneros. También algo importante que COD, los atletas firman contratos exclusivos o semi-exclusivos. En este versus oeste podría participar en otros torneos sin restricciones, y eso no me lo sabía. Por eso vamos a leer esta parte interesante también que me conseguí buscando información en Forex, etcétera. Y vean esto me lo encontré hace 2 años. Alguien coloca en un foro lo que supuestamente indicó Engine Terzi en su momento, en sus videos. Yo no me he visto todos los videos de Engine. Dice, Engine también mencionó que está endeudado organizando estos eventos, ya que no son rentables. Para que fueran rentables tendría sentido tener solo 5 combates y 2 árbitros para reducir gasto de hotel, comida, etc. Y solo tener los combates más importantes en lugar de tener combates por los que nadie paga por ver el pay-per-view. Sin embargo, respetó mucho su visión de convertirlo en un deporte más serio, aunque no lo convierta en un evento rentable. O sea, en su momento, hace 2 años, antes de vender la empresa, Engine Terzi lo dijo. Y le voy a colocar aquí la captura de pantalla para que no diga que estoy vendiendo humo. De hace 2 años que una persona indicó lo que indicó Engine Terzi en su momento. Ya da números rojos en su momento. Así que, volviendo al tema de la polémica esta, Engine está mintiendo con respecto a que este cosa era lucrativo. Entonces el tipo va y viene en sus comentarios. En este caso, si hablamos de los mejores del mundo, un atleta como Devon, Levan o Jerry Cadore, si hace 3 o 4 combates en King of the Table y patrocinio asociado, podría ganar entre 50.000 y 120.000 al año. Sin embargo, la gran mayoría de los atletas de Al Westing no viven del deporte. Algunos como Mad Max, Doc Hutchins o Sabine Badulesco tienen otro trabajo y ven la lucha como una pasión, cosa que me parece una soberana pelotudez, porque si tienen familia, tienen que mantener hijos, tienen que mantener el perro, tienen que mantener el gato, tienen que pagar la casa, tienen que pagar, no sé, la cosa del auto, el seguro, etcétera, etcétera. Entonces hay que buscar la manera de que este deporte sea rentable. Ya le indiqué mi opinión que tiene que ser rentable. O sea, a quien tienen que votar de la lucha de brazos, evitar pendejos que vendan humo a través de las redes sociales, como Hermes, como Jablowski, como Denis Simpleco, como alguno otro que se me ha olvidado. Hay que buscar la manera de conseguir que se respete a los jefes de la empresa, que esto busque la manera de impulsar más el deporte, de buscar la manera que estos atletas estén bien reconocidos con respecto a sus pagos, que ganen por lo menos, a intentar llegar a por lo menos $10,000 cada atleta. Bueno, de los mejores, que lo merecen por lo menos por evento, 10,000. El Al Westing está creciendo, un nuevo renacimiento. De hecho, esto indica que es la era dorada de la lucha de brazos. Para mí la era dorada, yo le hice un video que era en los 70. Entonces ahora quedará que los años 70 es la era de bronce, así como el culturismo. Ahorita lo de las 1000 drogas es el dorado, desde Arnold, creo que era Arnold, o el de Coleman, uno de esos. Y el original, sin doping, era el de bronce. Una soberana pelotudez. Entonces el de bronce era ser el de platino. Entonces cuando Joe Bersen empezó en los 70 y Clay Dean, era ser el de platino y este el de oro, porque obviamente ese era superior. Quizás en una calidad técnica, pero era un inicio, era más difícil que ahorita existen redes sociales. El Al Westing está creciendo, pero el dinero aún no es suficiente para todos.
Si el deporte quiere alcanzar niveles como el MMA o el boxeo, aunque el boxeo se pudrió hace años, necesita transparencia, sponsor y ligas que prioricen tanto el espectáculo como el bienestar de sus atletas. Y el bienestar debería ser interesante con respecto a estar pendiente si un atleta se lesiona, los seguros, con respecto a el 1.500 millones de droga. Aló, Levan. Aló, Devon en menor cantidad. Aló, Hermes en menor cantidad. Aló. En este caso, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién debería pagar más? En este caso, ¿cuál sería la manera de mejorar el espectáculo a través del público? ¿Cómo emocionar al público? ¿Cómo impulsar al público a que la gente siga pagando más el pay-per-view y que tus atletas tengan mejores pagos? Colóquelo en la casilla de comentarios. Es un poco para que sepan, la mayoría de esto no es nada oficial, es la mayoría opiniones que indicó en Ginterse en su momento, que me conseguí a través de foros de Reddit. Opiniones también con respecto a los posibles pagos de cada atleta. Y repito, yo en un momento hablé con Portela y él me indicó que, yo le indiqué que si pagaban, si llegaban a 10, si le pagaban menos de $10,000, él me indicó que sí, ni cerca. Entonces por ahí va, claro, tienen eso más obviamente la estadía, el pasaje, y eso también es un gasto que cuenta, porque todo cuenta, a pesar que muchas personas lo subestiman, y eso es bastante, hay que analizarlo bastante. En fin, llegaron al final. Gracias por el video. Abrazo para ustedes. If you're ever gonna let me know, yeah.